Para la familia de Paula, Donald siempre fue una persona bastante extraña. Nunca hablaba de su infancia, ni de amigos de toda la vida, ni siquiera había fotos antiguas. En las reuniones se mostraba correcto pero distante, más observador que participante. A Paula la trataba con una cortesía que a su hermano le resultaba un tanto fría. Podía rodearla con el brazo, pero no transmitía verdadero afecto. Para los amigos y conocidos de Paula, aquel hombre sin pasado resultaba bastante inquietante. Era como si su vida hubiera comenzado el día que conoció a Paula. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso que os va a indignar un poquito, o un muchito como a mí, porque aunque hay un culpable reconocido por la justicia, un móvil y un cadáver, realmente no se ha hecho justicia. Hoy os hablo de un caso inglés, la historia de Paula Leeson y su tranquila y lujosa vida hasta que todo se torció sin remedio. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra protagonista del caso de hoy se llama Paula Elizabeth Leeson. Nació el 29 de mayo de 1970 en Sale, un barrio acomodado de la periferia de Manchester, en el noroeste de Inglaterra. Creció en el seno de una familia que tenía una empresa y profundas raíces en la comunidad local. Su vida siempre estuvo marcada por la estabilidad y el trabajo dentro del negocio familiar. Paula era hija de William, al que todos llamaban Willy, y de Elizabeth, a la que todos conocían como Betty, que falleció en 2022. La pareja dirigía con gran éxito desde hacía décadas una empresa de servicio de alquiler de contenedores, de estos que se ponen en las puertas de casa cuando se hacen obras, que tenía la sede también en Sale. La empresa fue fundada por el abuelo de Paula y posteriormente administrada por sus padres, y se había convertido en uno de los pilares de la economía local, y tenían un patrimonio de alrededor de varios millones de libras. Aquella empresa proporcionó a Paula no solo seguridad económica, sino también un sentido de responsabilidad en un proyecto colectivo. Desde sus años de adolescencia, Paula se involucró en las actividades del negocio familiar. Sus familiares la recuerdan como una persona muy participativa y detallista. Se ocupaba sobre todo de la comunicación con los clientes y tareas administrativas como las llamadas telefónicas y la gestión de pedidos. Su papel en la empresa desde luego no era figurativo, sino que asumía responsabilidades y contribuían al funcionamiento diario de la empresa. Paula era una mujer divorciada que estaba muy unida a su hijo Ben, que ya era mayor de edad, así como a sus padres y a su hermano. Paula mantenía contacto frecuente con ellos y su casa, que estaba en la misma localidad en la que trabajaba, funcionaba casi como el núcleo en el que todo el mundo se reunía. En su círculo más íntimo se la describía como una persona práctica, trabajadora y con una fuerte ética familiar. Su personalidad era bastante tranquila y no generaba sobresaltos dramáticos, ni era muy conocida fuera de lo que es su entorno, como os digo. Su situación económica era bastante holgada y contaba con un patrimonio de cerca de 4,5 millones de libras, que al cambio serán más o menos unos 6 millones de euros. En el año 2013, Paula Leeson conoció a Donald Macpherson en una de las muchísimas reuniones de trabajo que mantenía. Donald era un hombre de negocios atractivo y serio, con un acento muy cálido, ya que había nacido en Nueva Zelanda 3 años más tarde que Paula. Era un hombre huérfano y sin familia que se dedicaba a la renovación y venta de propiedades, un negocio que, según sus propias palabras, le funcionaba extremadamente bien. Paula y Donald congeniaron enseguida y el trato pasó muy pronto de lo profesional a lo personal. Empezaron a salir juntos, a verse fuera del ambiente laboral y establecieron una relación que fue bastante rápido. Aunque Macpherson en un principio le dijo a Paula que no tenía hijos,
Al cabo de unos meses de relación le reconoció que tenía un hijo, pero que éste vivía en Nueva Zelanda, no le veía nunca y que este hijo no sería en ningún caso un impedimento para su relación. En cualquier caso, al margen de esto, Donald no hablaba para nada de su historia personal. Tenía muy pocas amistades y todo lo que Paula sabía de él lo sabía por lo que él le contaba. Paula estaba encantadísima y aunque su familia estaba muy contenta porque Paula hubiera rehecho su vida, no a todos les convencía demasiado Donald. Según Neville, el hermano de Paula, Macpherson llegó a la vida de esta mujer de forma bastante inesperada y tan invasiva que él mismo lo describiría en una entrevista como si hubiera caído del espacio. Pero es que además en este hombre todo le parecía raro. Que Donald no tuviera amigos ni padres, que se hubiera criado en un hogar de acogida y además la ostentación que hacía de la riqueza le parecía al hermano de Paula bastante innecesaria, muy hortera y desproporcionada. Entre otras cosas, solía llevar fajos de billetes enrollados, con los que invitaba siempre y hacía ver que era un hombre con recursos económicos ilimitados. Además, algo que a Neville le chirriaba un montón era que Macpherson parecía bastante distante con su hermana. Dijo que aunque físicamente podía poner el brazo alrededor de ella, no mostraba afecto y su forma de interactuar con Paula le parecía fría y extraña para una pareja. Pero como Paula se ponía a la defensiva si cualquiera le decía algo en contra de Donald, pues su familia y sus amigos intentaban no criticarle y soportarle por muy raro que pareciera por ella. Para que veáis lo rápido que iba todo, durante ese mismo año 2013, la pareja comienza a organizar su vida conjunta. En agosto de ese año compran una vivienda en la que se instalan, una vivienda que cuesta más de 1 millón de libras y esta compra, que hace Paula íntegramente, se registra a nombre de los dos. Y unos meses más tarde celebraron su boda. La boda se celebró en junio de 2014 en el castillo de Cheshire en una ceremonia pomposa, carísima y con nulos invitados por parte del novio. A pesar de lo bien que le funcionaban los negocios a Donald, la carísima boda la pagaron Paula y su familia. Con el paso de los meses, Donald le confesó a Paula que sus negocios no marchaban del todo bien, pero no le dice toda la verdad, porque lo cierto es que este hombre lo único que tiene son deudas. Pero a Paula le da igual y es ella la que paga todas las facturas. Como os he dicho, Paula tenía bastante pasta, así que la pareja vive muy desahogadamente, con salidas frecuentes, coches nuevos, vacaciones. Y fue precisamente en una de esas vacaciones, en junio del año 2017, cuando alquilan una casa en Dinamarca para pasar un fin de semana largo en un pueblo que se llama Nordre-Nobel, en un área rural del sur de Dinamarca, una vivienda que además tenía una piscina cubierta. Donald lo hizo con un doble motivo, por un lado como regalo de cumpleaños para Paula y otro como celebración de su tercer aniversario. Era un regalo súper bien elegido porque a Paula le gustaban más los destinos urbanos que los rurales y odiaba nadar, pero la casa tenía una piscina. Estuvieron allí un fin de semana largo y el día en que debían abandonar la casa, a las 2 menos cuarto de la tarde, Donald llamó frenéticamente a los servicios de emergencia porque había encontrado a Paula muerta en la piscina, tumbada boca abajo y completamente vestida, en una profundidad donde el agua tenía poco más de 1 metro. Aseguró a los investigadores que su esposa se había quejado de dolor de estómago y también de dolor de muelas el día antes de su muerte, y que había estado vomitando en el baño que estaba junto a la piscina. Dijo que ambos habían vuelto a la cama después de que Paula vomitara y al despertar notó que Paula había fallecido y que aunque intentó reanimarla ya era demasiado tarde. Los servicios de emergencia poco pudieron hacer por ella y tras una breve investigación, tanto la policía danesa como los forenses consideraron que el fallecimiento por ahogamiento había sido un accidente trágico. Trágico y un poco extraño, porque ahogarse en 1 metro de agua tiene tela. El cuerpo fue repatriado a Reino Unido y su funeral se celebró
en Sale, en la localidad en la que residía, el 4 de julio de 2017. Cuando Donald llamó a la familia de Paula para informarles del trágico suceso, la primera reacción del padre fue decir que él la había matado. Y no es de extrañar porque resulta bastante inexplicable que alguien joven y sano se ahogue en un metro de agua, a no ser que esté inconsciente o bebidísimo o con sustancias. Y nada de eso encajaba con la vida que llevaba Paula, que además de beber poco, nadaba bastante bien. Neville, el hermano de Paula, al que siempre le pareció un poco raro su cuñado, y al que no le terminó nunca de encajar ni su personalidad ni la historia de su vida, le encajó aún menos la historia que contó sobre la muerte de su hermana. Así que decidió, junto a su padre, denunciar el caso a la policía de Manchester, que debe ser que tenían influencias, y se pusieron enseguida a investigar el caso. Al poco tiempo de empezar las investigaciones, fueron descubriendo cosas bastante turbias en el pasado de este señor que se hacía llamar Donald, como el pato. En primer lugar, este hombre, como os podéis imaginar, no se llamaba Donald, sino Alexander James Lang. Había nacido en Takapuna, en Auckland, Nueva Zelanda, en esto sí, dijo la verdad, el 27 de junio de 1973. Allí creció con sus padres, Lawrence y Pamela Lang, porque, por supuesto, no era huérfano. Además, tenía dos hermanas mayores que se llaman Pandora y Sharon. Pero esto no fue lo peor que descubrieron. Entre otras cosas, sacaron a la luz que Donald, vamos a llamarle Donald porque si no nos vamos a hacer un lío. Bueno, pues como os digo, Donald tenía 32 condenas por fraude y había vivido bajo múltiples identidades falsas en 4 países diferentes: Nueva Zelanda, Australia, Alemania y Reino Unido. Además, había cumplido una condena de 3 años y 3 meses en una cárcel alemana por un fraude bancario de cerca de 15 millones de euros. A comienzos del año 2000, cuando utilizaba el nombre de Donald Somers y trabajaba en Alemania para el Commerzbank, uno de los mayores bancos del país, organizó un fraude a gran escala. A ver, os lo voy a contar en pocas palabras porque tela. El 15 de agosto de ese año 2000, cursó desde el Commerzbank una orden de transferencia por valor de 15 millones y medio de dólares a favor de una sociedad llamada Wolper Consultants, que no estaba respaldada por ninguna transacción real. Es decir, hizo la transferencia porque le pareció estupendamente bien. La transferencia se hizo desde la cuenta del propio banco. Para ejecutar el envío se emplearon las claves y contraseñas de otros empleados, de modo que el rastro técnico no condujera de forma inmediata al verdadero responsable, que por supuesto era él. Cuando el banco receptor pidió alguna aclaración sobre esta transacción porque era un valor elevadísimo, pues se enviaron confirmaciones en las que se aseguraba de forma falsa que la transferencia era legítima y para ello utilizó la firma de superiores bien falsificada. Estas respuestas sellaron la operación y permitieron que el dinero quedara definitivamente en la cuenta holandesa. Y a partir de ahí, en cuestión de días, los fondos empezaron a fragmentarse y a circular por una cadena de cuentas situadas en distintas jurisdicciones, entre ellas Suiza, Austria, Australia y, por supuesto, paraísos fiscales del Caribe, siguiendo este típico esquema que hacen todos los chanchulleros de capital, que es mover el dinero sin parar hasta que se le pierde el rastro. Cuando se enteró que la policía alemana le estaba investigando, pues se fue de Alemania con su esposa, que era una mujer sueca llamada Ira Kulpi, y terminó en Australia, donde se estableció y tuvo una hija que se llamaba Natalie. La investigación alemana terminó reconstruyendo paso por paso todo lo que había hecho y señalándole como el culpable. El 4 de abril de 2006, un tribunal de Frankfurt le condenó por un delito de obtención de patrimonio mediante engaño y le impuso una pena de 3 años y 3 meses de prisión. Fue extraditado e ingresó en prisión. 3 meses después de entrar en la cárcel, el 24 de julio de 2006, la policía encontró los cuerpos de Kulpi, de su mujer, y de su hija Natalia, que tenía 4 años, en un incendio en la vivienda en la que residían.
Los investigadores concluyeron que la mujer de Donald, Culpi, se había dejado llevar por la euforia después de haberse bebido hasta el agua de los floreros y provocar un incendio. Sin embargo, Donald, desde su celda, insistió en que habían acabado con ellos. Sin embargo, Donald, desde su celda, insistió en que no había sido un accidente, que habían acabado con ellas y denunció varias amenazas de muerte que había sufrido la familia. Una sospecha que también apoyaban los padres de Culpi desde Suecia y aseguraban que ella tenía tanto miedo que se convirtió en una reclusa en su propia casa y cada vez tenía más miedo de salir a la calle. Así que la policía alemana y la policía australiana abrieron una investigación, pero en 2008 la policía dio por cerrado el caso y habló de un incendio provocado por ella misma, con intención o no de quitarse de en medio, pero que no había habido ninguna otra mano que provocara aquel incendio. Tras cumplir su condena por malversación, regresó a Nueva Zelanda, pero, como no, volvió a tener problemas con la justicia, usando también entonces el nombre de Donald Summers. En 2009 tuvo que admitir que había robado artículos electrónicos por una pasta, pero no se le metió en la cárcel. Así que, tras eso, decidió marcharse a Reino Unido y fue entonces, después de irse a Reino Unido, cuando conoció a Paula. Unos meses antes de la muerte de Paula había contratado 14 pólizas de seguro con un valor total de 4 millones de euros, aunque en algunos sitios he leído que eran 7 millones de libras, pero en casi todas partes pone que 4 millones de euros al cambio. El caso es que en todas ellas, en todas las pólizas que había firmado, Paula le dejaba a él como único beneficiario. Y, por supuesto, la policía tiene clarísimo que Paula no fue quien las contrató, que fue él, porque algunas firmas eran chapuceras hasta el extremo. Y no os penséis que este hombre se dedicó a disimular que sentía una pena tremenda por lo que le había pasado a su mujer, porque ya al día siguiente del fallecimiento de Paula se transfirió 25.000 euros a sus cuentas para pagar deudas que estaban a punto de cumplir y le iban a embargar no sé qué, le iban a embargar porque no tenía nada, aparte de la casa que tenía con Paula. Estaba el hombre también tan apenadísimo que apenas una semana después, esto lo hizo un día después, esto de la transferencia, pero una semana después se unió a un grupo online que era una especie de red social que se llamaba The Widowed and Young, que en la práctica funcionaba como una especie de Tinder para viudos, según explicaron los investigadores. Y en esta red social se dedicó a tirarle los trastos a todas las mujeres que pareciera que tuvieran más de 10 libras en la cuenta. De verdad que es que hace falta ser, ¿eh? La policía fue poco a poco recabando pruebas y así fue como en abril del año 2020 fue acusado formalmente de asesinato, 3 años después de la muerte de Paula. Y en el año 2021 el caso llegó a juicio. El tribunal escuchó que Donald atravesaba una situación económica muy difícil y aunque se le podía ver con aquellos fajos sujetos con gomas, la acusación sostenía que en realidad estaba completamente arruinado. La fiscalía afirmó que Donald estaba quedándose sin dinero y que tenía una cierta urgencia por conseguirlo. También la fiscalía le explicó al tribunal que Donald mostró casi ninguna pena ni remordimiento y se detalló la rapidez con la que intentó rehacer su vida buscando otra mujer que tuviera pasta de inmediato, cómo hizo las transferencias y cómo utilizó los fondos de Paula para saldar deudas. Y además se abordó el tema de los seguros, como os podéis hacer una idea. Sin embargo, la cuestión central seguía siendo lo que había ocurrido en Dinamarca, porque todo esto que os estoy contando son indicios, pero tenían que demostrar lo que había pasado en Dinamarca. No se discutía la causa de la muerte, que sí que fue ahogamiento. Lo que se debatía era la manera en la que se produjo. Esa manera de morir era lo que convertía el fallecimiento de Paula en un delito o no. La acusación explicó que lo único que podían deducir era que Paula estaba inconsciente cuando entró en el agua, porque, de lo contrario, la reacción natural de cualquiera que se cae al agua con la cara pegada al agua hubiera sido ponerse en pie y salvarse. Por ello sostuvieron que debió perder el conocimiento previamente, probablemente como consecuencia de una llave o de presión en el cuello.
De hecho, en la autopsia de Paula se encontraron 13 marcas que eran un poco extrañas y que podían llegar a ser compatibles con un estrangulamiento, pero nuevamente esto no demostraba que hubiera ocurrido porque pudiera ser, pero también podía no ser. Donald dijo que él estaba durmiendo cuando su mujer se ahogó. Afirmó que se había ido a dormir y que ya cuando se despertó se la encontró boca abajo en la piscina, tal y como siempre había declarado. Sin embargo, antes de que el juicio pudiera concluir en 2021, el juez Gus decidió suspenderlo, anularlo y dijo que no había pruebas suficientes como para que un jurado pudiera condenar a nadie, porque eran todo indicios pero ni una sola prueba sólida. Explicó que todo lo que se había presentado era circunstancial y que no había forma de descartar un accidente. Eso sí, indicó que había dos posibles escenarios: o bien que Donald hubiera reducido a su esposa y lo hubiera sumergido en el agua, o bien que ésta hubiera tropezado, se hubiera golpeado, perdido el conocimiento y ahogado de manera accidental. Y el juez añadió que aunque era bastante más plausible que lo que ocurrió fue que Donald acabara con ella, el jurado no podía estar seguro solo con la evidencia patológica, o sea, solo con las pruebas forenses que no eran concluyentes. Porque, según explicaron los propios forenses, las marcas que tenía Paula podían deberse también a maniobras de reanimación. La fiscalía insistió en que, aunque la muerte pudiera parecer un trágico accidente, en realidad se trataba de una muerte premeditada, pero el juez desestimó todas las opciones de la fiscalía y el caso fue archivado. Desgraciadamente, claro. Sin embargo, la familia de Paula no se rindió, cosa que me parece maravillosa. Inició un procedimiento civil para impedir que Donald heredara los 4,4 millones de libras del patrimonio de Paula. En ese nuevo juicio se expuso que ella podría haberse puesto en pie porque era una parte muy poco profunda de la piscina, lo que indicaba que debía estar inconsciente, como ya hemos explicado varias veces. El proceso terminó, esta vez sí, con una sentencia de culpabilidad para Donald, pero tenéis que tener en cuenta que este era un juicio civil y no penal. Y aunque el juez dijo que estaba completamente convencido de que la cogió por detrás, ahogándola con el brazo y sumergiéndola después en la piscina, y que la mentira y la deshonestidad impregnaban todos los aspectos de la vida de Donald, era imposible condenarle a prisión en un juicio civil. La consecuencia práctica, eso sí, es que no pudo heredar el patrimonio, pero para entonces Donald, que ya se veía condenadísimo, ya había abandonado el país. Se cree que actualmente vive bajo una identidad falsa, probablemente en el Pacífico Sur, en la Polinesia Francesa o en Fiji. Así que cuidadito si alguno vivís por aquellos paraísos, porque os podéis encontrar a este individuo. El hermano de Paula, Neville, lanzó un aviso público, como os estoy haciendo yo ahora, para que cualquiera que se cruce con este sujeto se ponga a cubierto. Pero casi lo más importante es que la familia contrató a unos peritos informáticos que lograron sacar pruebas procedentes del ordenador portátil de Paula, y al parecer estas pruebas son bastante concluyentes y acusan con pruebas bastante fiables a Donald. Sin embargo, ha sido imposible localizarle. Es una persona que está buscada por la Interpol y se están haciendo gestiones a ver si se le localiza en alguna parte, porque quieren volver a llevarle a juicio en Reino Unido. Aquí os he dejado fotos de él por si os cruzáis en algún momento con este individuo. Ya sabéis que tenéis que poner tierra de por medio, pero avisar a la policía. Y bueno, esto es lo último que se sabe de él. Como os digo, es un caso súper triste, un caso súper indignante y sobre todo un caso bastante desconocido. Hacer este caso para mí ha sido como un puzzle porque he tenido que ir buscando información aparte de la sentencia, pero claro, la sentencia es del juicio civil, no del penal, entonces ahí no están todos los datos. He tenido que ir buscando datos de aquí y de allá en medios alemanes sobre la estafa, en medios de Nueva Zelanda sobre su vida, en medios de Australia sobre el incendio en el que falleció su mujer y en medios del Reino Unido para reconstruir un poco la vida de Paula y cómo sucedieron las cosas. En los medios de Dinamarca no he encontrado nada sobre el accidente, entre comillas,
que sufrió Paula en la piscina, pero bueno, sí he encontrado información posterior, pero no añadía nada más de lo que ya estaba publicado en Reino Unido. Bueno, un caso, como os digo, que me ha costado muchísimo documentar, pero que a mí me parece un caso súper interesante, un caso en el que el culpable evidentemente es culpable. Ya os digo que el juez del juicio civil no tuvo ninguna duda de ello. Y un caso también que, si os interesa, se ha hecho un documental en el Canal 5 de Reino Unido que se llama The Drowning of Paula Leeson, que yo no he sido capaz de encontrar para poder verlo, pero si alguno tenéis medio para poder entrar en el Canal 5 y verlo, tiene unas 2 horas de duración y al parecer se aclaran bastantes cosas y tiene testimonios requete interesantes sobre el asunto. Supongo que habrá ayudado a dar a conocer lo que le pasó a Paula y espero que el hecho de que esto lo conozca más gente ayude a que se localice a este asqueroso. Y por último, solo deciros que, claro, como este caso no ha tenido una atención mediática así como de la pera limonera, pues hay muchísimas menos imágenes de las que me gustaría, así que he tenido que recurrir, además de repetir, a utilizar imágenes de banco de imagen. Lo siento, ya sabéis que no me gusta, pero es que en estos casos no hay más remedio. Y bueno, con estas aclaraciones me despido. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, recordaros que tengo otro canal, Letra Pequeña, donde subo vídeo todos los martes y en este subo vídeo todos los viernes. Así que hasta la semana que viene.